Hola, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Vivir sin Arrepentimientos, el primero que realizo con este hermoso y nuevo micrófono que me he comprado y también con la cámara. El primero que hago en video en este formato. Llevo ya unos 47 episodios, si no me equivoco, ya como 4 años del podcast, grabando solo en audio con un pechero que creo que me costó como 50 soles en su momento y decidí hacerle un upgrade ahora que ya hemos venido avanzando en este espacio, hemos venido profundizando en los episodios a través de los años, donde también han ido creciendo conmigo, han ido viendo cómo este proyecto, este mensaje que busco compartir, que es que cada vez más personas vivamos, habitemos, creemos una vida que genuinamente nos haga sentido y que no responda a estas expectativas externas o lo que nos dijeron que teníamos que hacer, sino que realmente venga anclado de nuestra verdad, de nuestra esencia, de lo que queremos crear y habitar en este mundo. Entonces, como ya viste en el título de este episodio, se va a llamar La vida que mis padres soñaron para mí no es la que quiero vivir. Yo entiendo muy bien este tema porque definitivamente, como varias personas que estamos en este espacio, hemos crecido admirando a nuestros padres, escuchando lo que nos dijeron, escuchando sus consejos, también desde esta perspectiva un poco de que nuestros padres saben todo, ¿no? Son las personas más sabias, son a quienes a veces recurrimos en momentos de dificultad. Habrá en algunos temas en los que los tomamos como referentes y otros que con los años vamos aprendiendo que, ok, ellos tomaron sus propias decisiones, decidieron seguir su propio camino, decidieron crear su vida, ¿no? Indistintamente si es una que realmente disfrutan y les apasiona o es una funcional que respondía a lo que necesitaban en su momento para sobrevivir, para subsistir, etcétera. Ya voy a ir profundizando un poco más en estos puntos dentro del episodio, pero fuera de eso, verlos como estas figuras donde vamos entendiendo que también son seres humanos como nosotros, que también tienen sueños, cosas que les ilusionan, también tienen heridas, también tienen traumas, y todos aquí estamos aprendiendo a navegar la vida, estamos descifrando ciertas cosas, pero al mismo tiempo hay cosas en las que podemos escuchar sus consejos y hay ciertas cosas en las que no coincidimos, en las que en realidad no queremos lo mismo, no respondemos a lo mismo y nosotros quizá sí queremos dar ese paso para crear una vida cada vez más nuestra. Entonces, este episodio nace desde un lugar en el que personalmente y a lo largo de los años me estuve escuchando a mis padres también desde escuchar las historias de mis hermanas y saber, ¿no? De que mis padres han tenido ciertos sueños para nosotras, ciertas expectativas, ciertas cosas y deseos que vienen desde un lugar de muchísimo amor, pero al mismo tiempo cada una de nosotras ha podido, aprendiendo, digamos como en escalerita, ¿no? Desde mi hermana mayor, desde Jocelyn, lo que veíamos que ella vivía, lo que Yelka aprendía de hacer detrás de eso, lo que yo he venido aprendiendo de verlas a ellas y de ver a mis padres y de ver todo nuestro contexto también de tíos, de abuelos, etcétera, porque no solo somos nosotros en esta experiencia, son las generaciones que van subiendo que hacen que nosotros podamos estar en este lugar, en el momento presente y al mismo tiempo, ¿dónde están nuestros pares? ¿Dónde están nuestros primos? ¿Cuál es la historia familiar que se lleva creando y tejiendo y dónde queremos estar dentro de todo esto? ¿Qué estamos eligiendo? ¿Estamos eligiendo repetir lo que nos dijeron que teníamos que hacer para pertenecer, para no incomodar, porque es lo seguro? ¿O queremos construir un camino realmente nuestro? Original, que quizá no resuena con lo que nos han estado diciendo que deberíamos tener o deberíamos aspirar a donde deberíamos llegar. Ojo, que también este es el caso donde toda tu familia o gran parte de tu familia se dedicaba a algo y quizá a ti también te apasiona eso. Está perfecto y luego le sumas más de tu esencia y más de tu experiencia, está bien. Este episodio va más para contar este otro lado de la historia en la que se tiene un contexto donde se espera algo de ti, pero tú no encajas con eso, no respondes a eso, no va del todo contigo querer cumplir o habitar esa realidad que esperan que tú cumplas o habites. Entonces, desde ahí es donde quiero comenzar a hablar de este episodio, compartirte una conversación y un desglose de este tema que vino a raíz de un viaje que hice con mi papá. Si me sigues por Instagram, estoy ahí como Kenneth Chilquillo
Sabrás que te he estado compartiendo este primer viaje que realicé con él a raíz de que ya hace varios meses en realidad yo escuchaba a mis padres decir como, uf, hija, la verdad que a mí me encantaría ahora, con el tiempo que tengo, con las posibilidades que tengo, poder viajar con mis padres, o sea, con mis abuelos, con quienes están, ¿no? Ahorita, en el caso de mi papá, aún sigue con vida mi abuelito, en el caso de mi mamá, sigue con vida mi abuelita, pero sus padres están ya con ciertas condiciones que son naturales de la edad, que no les permiten viajar de una manera libre, sin complicaciones, ¿no? Que son ya cosas de la edad de esta etapa de la vida, pero que a ellos les hubiera gustado hacer de más jóvenes, ¿no? Como que compartir estos espacios, estos momentos, tener estas conversaciones que ahora sí podrían tener, que quizá ya no hay este camino tan ligero o más suave o de más entendimiento, donde aún se puede conversar, donde aún se pueden llegar a compartir ciertos temas desde lugares más profundos, desde un real entendimiento, ¿no? Que quizá ahora sí podemos nosotros aprovechar estos mensajes que nos dan y decir, ok, entonces yo qué quisiera hacer. Yo no quiero esperar, y acá te estoy hablando en mi caso, yo no quiero esperar a tener casi 60 años como mis papás actualmente, ambos tienen 59. Yo no quiero esperar a tener 59 años para recién en ese momento de mi vida, cuando ellos también estén mucho mayores, decir, ok, ahora sí quisiera viajar con ellos, ahora ya puedo viajar con ellos, ya puedo darme la posibilidad de, ¿no? En mi caso, ya manejo mis tiempos, que me tomó muchísimos años crear esta vida que a mí me hace sentido y es por eso que acompaño a otras personas a hacer lo mismo a sus propios términos, dependiendo de qué es lo que les guste. Tengo varios clientes que aman el mundo corporativo y yo les acompaño en eso también. Otros que les gusta más el rubro de la educación, ¿no? Y prefieren enseñar y manejar sus tiempos desde ese lugar. Está perfecto. Todos tenemos diferentes sueños, aspiraciones, cosas que se van adaptando a nuestra vida y que también pueden ir cambiando con el tiempo. Pero esa es la idea, eso es a lo que yo quiero llegar, poder acompañar a las personas a entender qué es lo que realmente a cada quien nos hace sentido y que podamos crear una vida, una realidad que responda a nuestra esencia, lo que genuinamente queremos. Entonces, frente a este escenario que yo estaba escuchando de mis padres, yo decía, ok, ahorita, gracias a esto que he ido creando a lo largo de los años, ya tengo la posibilidad de libertad de tiempo, de espacio en mi trabajo también, para poder viajar, y justo mi papá también está como en esa temporada de su vida, entonces decidimos hacer un viaje los dos. Primero inició comprando los boletos a Puno y de ahí, sin saber realmente qué es lo que iba a pasar, yo sabía que me tenía que regresar el 20 y quería regresarme el 20 porque es la fecha que tengo con mi novia, entonces yo ya quería estar acá para celebrarlo con ella, pero mi papá podía seguir viajando o no, no sé, no, ya dependía de cada quien. Fuimos el día 15 a Puno, en la noche, más o menos tarde noche que llegamos. Estuvimos el 16 allá, el 17, de la noche del 17 al lunes 18 nos pasamos a Puerto Maldonado, que está en Madre de Dios. Estuvimos ahí el 18, el 19 y este día 19 decidimos irnos un ratito a la frontera con Brasil, no sé si allá lo llaman estado, pero es un lugar que se llama Assis, y ahí cruzamos, eran 4 viajes o más en estos colectivos, ¿no? Como unos carros que te llevan cruzando hasta allá. Y bueno, hasta el límite de Perú con Brasil. Y eran unas 4 horas de viaje y eran otras 4 horas de regreso. Entonces eran bastantes horas para seguir compartiendo, viendo lo que estaba sucediendo, viendo lo que la vida también nos invitaba a traer a este momento de nuestras vidas. Y tuve una conversación en este tramito de Perú-Brasil, o bueno, hasta la frontera con mi papá, de poder conversar de justamente este tema. Mi papá es un tipo, acá para darte un poco de contexto, mi papá es una persona que toda su vida tuvo un negocio, que antes de eso él fue profesor en una escuela del pueblo donde él era, y esa iba a ser su vida, ¿ok? Pero mi papá, cuando observó esa realidad o la realidad que iba a tener en ese momento, no era algo que a él le gustara o le emocionara o dijera, esta es la vida que yo quiero para mí. Entonces decidió, dentro de esa situación, venir a Lima a poder crear negocio acá, poder vivir, buscar otra oportunidad de hacer su vida acá en la capital. Y él me contaba que, claro, al hacer este salto fue un salto bastante valiente, porque según la realidad que tenía allá de donde él era,
mis abuelos no veían eso como una posibilidad. O sea, lo que él quería lograr aquí lo veían como un salto demasiado arriesgado, que qué miedo, que no lo vas a poder hacer, que qué difícil. Pero mi papá en su corazón sabía que podía lograrlo, ¿no? E incluso me contó que les hizo una carta que se las mandó ya cuando él estaba en Lima, se las mandó a mis abuelos. Ya no es como ahora, ¿no? Que, pucha, les mandas un WhatsApp, les escribes, les llamas, no era tan sencillo en su momento. Entonces les escribió una carta expresándoles esto que él sabía que podía lograr, esta visión que él tenía en su interior de lo que quería alcanzar y según eso ya poder darle esta cierta forma de calma a mis abuelos de que es por esto que él estaba tomando esa decisión. Y él me contaba que mi abuelo le decía ahora, ¿no? Que esa carta como que la guardó en su corazón y que mi abuelita decía, mi hijo está loco, ¿qué está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo que ha tomado esta decisión y ha dado este salto para lograr esto que no lo va a lograr, es imposible, es muy difícil? Y mi papá simplemente, eso se enteró después, pero mi papá sabía en su corazón que podía lograrlo y finalmente como un spoiler, mi papá logró lo que quiso y logró mucho más que eso. Por su lado de la historia, obviamente, lo hizo con mi mamá, en conjunto, crearon, nos dieron muchas oportunidades. Aquí te estoy hablando netamente de mi papá, porque es la conversación que tuve con él. Donde en estas horas de regreso, ahí ya dejando el contexto de lado, pues tuvimos una conversación donde él también me explicaba sus preocupaciones, ¿no? De esta vida que yo estoy creando, de estas decisiones que yo estoy tomando que salen del molde de lo que él hubiera querido o de los tiempos que él tenía como esta expectativa de lo que tendríamos que haber logrado, lo que quisiera para nosotras en estos momentos de nuestras vidas. También me imagino que con un poco de comparación de lo que ellos hicieron, porque en mi caso yo ahorita tengo 26 años y mis padres tuvieron a mi primera hermana a los 25 años y eso sí te lo conté creo que en el episodio donde te hablo acerca de los aprendizajes que tuve cuando pasé de los 25 a los 26. Para mí los 25 eran como este checkpoint, ¿no? Yo decía, y siempre me preguntaba, ¿qué lograré a los 25? Porque a los 25 mi mamá tuvo a mi primera hermana, ¿qué haré a los 25? Y mi siguiente checkpoint, por ejemplo, no son los 30, que sé que para mucha gente es como que, no, pasar la década, no sé qué. Ya, para mí son los 33, porque los 33 años, entre los 32 y 33, mi mamá me tuvo a mí. ¿Y yo qué estaré haciendo en ese momento, no? Y también a los 33 es la edad en la que trasciende, fallece mi hermana mayor. Entonces ahí también me vino esta duda como de qué estaré haciendo yo en este momento. Yo ya pasé los 25, ya sé en qué estado he estado, estoy, hacia dónde estoy dirigiendo mi vida, qué es lo que estoy creando, qué es lo que quiero crear, cuál es la vida que quiero construir para mí. Pero al mismo tiempo también tengo este siguiente checkpoint como de, ¿y qué sucederá en ese momento? ¿No? ¿Cómo me quiero encontrar? ¿Cómo quiero que se sienta mi vida, sobre todo? ¿Con quién la quiero estar compartiendo? Y un poco eso es lo que yo cargo conmigo, ¿no? En mi propia historia de vida. Pero cada persona tiene su propia historia de vida. Así como yo te estoy compartiendo lo mío, ahí te invito a ti a preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son estos checkpoints para ti? ¿Cuáles son estas edades o estos puntos o estos momentos que también vienen a tu mente y tú dices, oye, ¿qué estaré haciendo en este momento? ¿Qué estará sucediendo? Aquí te doy esa invitación que me parece un ejercicio de autoconocimiento también súper valiosísimo para que podamos entender que todos tenemos nuestra propia visión de hacer las cosas. Nadie tiene por qué medirse con la misma vara de las otras personas. Y peor aún, ¿no? Que cuando nosotros entendemos que cada quien carga con su propia forma de hacer las cosas, dejas ese juicio hacia los demás. Cuando tú te miras y miras tu vida con menos juicio, puedes dejar de ver con ese juicio a las demás personas. Entonces también muchas veces, yo sé que viene desde un lugar de mucho amor, pero estos comentarios que nos pueden dar, estas expectativas, esta forma de ver la vida que les gustaría que estuviéramos habitando o experimentando, viene también de de su mirada de las cosas, de lo que quizá en su generación también se esperaba y que estaba mucho más normalizado. Pero, por ejemplo, traemos eso a mi generación actual, vivimos en unos contextos completamente diferentes. O sea, a mí en la vida me van a medir con su misma vara porque no estamos en la misma época, no tenemos los mismos sueños, ni siquiera podíamos soñar con las mismas cosas por las condiciones en las que estuvimos creciendo. Entonces, también es algo que te voy a mencionar más adelante, pero quiero irlo trayendo en este espacio porque sí es importante que nos hagamos este nivel de preguntas para poder reconocer que hay una vida que nuestros padres nos pueden desear y nos pasan con todo el amor del mundo, pero al mismo tiempo podemos reconocerlo, agradecerlo y decir, yo quiero elegir diferente. Agradezco todo lo que has tenido que atravesar, agradezco todo lo que has hecho por mí, muchas gracias y
justamente por eso, por las oportunidades que me diste, por el tipo de educación que he recibido, por el tipo de conversaciones, educación que ahora puedo sostener, el tipo de preguntas que ahora me puedo realizar. Yo aspiro a otra vida y hacer las paces con esto también es una gran forma de reconocer el crecimiento, la madurez que vamos adquiriendo a lo largo de los años. Voy a tomar un poquito de agua porque me he cansado de hablar. Esta es mi botella de Homero, que ahora ya te puedo mostrar, siempre la tengo conmigo, pero es la que llevo al gimnasio usualmente. Pero usualmente, como suelo hacer podcast en solo audio, no te las puedo mostrar, pero aquí está. Yo me la regalé cuando renuncié a mi primer trabajo corporativo. Yo amo Los Simpsons, me encantan, es como una de mis series confort. Y esa botella me la terminé comprando cuando ya renuncié a ese trabajo. A los días fallece mi hermana, pasamos ese momento y antes de volver a ingresar a otro trabajo que tuve en su momento en una empresa de coaching, bastante alineada a mí, pero nuevamente es reconocer que por más que incluso trabajes en algo relacionado a lo tuyo, no es tu camino, no es lo tuyo, ¿no? Entonces, este fue mi regalo como por dar ese saltito. Y me encanta, siempre me recuerda este momento de mi vida, esta gran decisión valiente que tomé en su momento también. Y te recomiendo hacer lo mismo, si has estado tomando decisiones valientes, cómprate algo, no tiene que ser, wow, la gran compra, si quieres sí, pero puede ser como algo significativo para ti que te recuerde y te ancle a por qué haces las cosas, por qué tomas ciertas decisiones para poder continuar en el camino cuando a veces se nos olvida, porque se nos olvida y es normal. A mí también se me olvida, pero aquí estamos para recordárnoslo y esto de tener ciertas cosas que nos anclen y nos recuerden por qué hacemos lo que hacemos es súper importante. Así que ahí también te dejo un tip para eso. Listo, ahora quiero hablarte acerca de lo que vimos mientras crecimos. En mi caso, ¿qué es lo que aprendí acerca del trabajo? ¿Qué era lo que veía que hacían mis padres? ¿Qué era lo que me han contado que hacían mis abuelos? ¿De cómo fue su vida, no? Porque uno ya puede ver la imagen casi completa cuando ya han pasado varios años, a las décadas, al cúmulo del tiempo. Pero tenemos que hacer ese ejercicio de ver hacia atrás para también poder identificar, ok, quizás estoy repitiendo una historia de mis padres, de lo que me enseñaron que tenía que hacer, pero esta no es mi historia, no es la historia que yo estoy creando de manera original, que viene de mi esencia, ¿verdad? Entonces, lo que yo crecí escuchando de esas historias de mis padres y antepasados es que debes partirte el lomo trabajando. Yo vi a mis padres hacerlo, vi el nivel de sacrificio, el nivel de cansancio e incluso que podía llegar a transformarse en enfermedades hasta cierto punto por tanto trabajo, por tanta exigencia. Y claro, cuando tú creces viendo esto, entiendes que el dinero sí es importante, pero el dinero es una herramienta, no es el fin, no es a lo que aspiro. A mí no me interesa ver mi cuenta del banco y ver un número, sino es, ok, ¿qué quiero conseguir con esto? ¿Cómo quiero sentirme? Esta cantidad de dinero, ¿qué representa para mí? ¿Representa seguridad? ¿Representa libertad? ¿Representa poder ayudar a más personas? ¿Representa el impacto que he tenido? ¿Qué representa una cantidad de dinero para ti? Porque muchas veces eso también es un discurso que se tiene bastante ahora en temas de negocios, del hustle, de trabaja, trabaja y alcanza, es, ok, ¿para qué quieres esto? Y bajémoslo. A veces creemos que, sí, porque todo el mundo dice que la libertad financiera, yo también quiero llegar a la libertad financiera para dejar de trabajar. Entonces me voy a pasar toda una vida quizá recibiendo un muy buen pago, pero desconectada de mi vida para que al final llegue a eso y ahí recién seré feliz, cuando deje de trabajar. ¿Qué pasaría si cambiamos el discurso? ¿Qué pasaría si en lugar de meternos tan a fondo en un trabajo en el que vamos a seguir avanzando definitivamente, pero que no nos llena, no disfrutamos, no está lleno de propósito, ¿por qué en lugar de seguir y avanzar en ese camino no decimos, ok, quiero llegar a esto que me dé cierto grado de calma y con esto voy a comenzar a indagar en mí mismo? Y no solo hasta llegar a eso, ¿no? Sino en este camino, mientras llego a esta meta, voy a ir descubriendo qué es lo que quiero para mí, qué es lo que genuinamente me gusta, qué es lo que a mí me gustaría crear en esta vida, impactar en esta vida y desde ahí, ya cuando tenga este monto de dinero ahorrado, poder tomar cierta decisión para crear esta libertad, este impacto en el mundo a través de este proyecto, a través de esta empresa, o ni siquiera tener que dejarlo, ¿no? Sino decir, ok, quiero mantener este trabajo porque lo veo de esta manera, pero al mismo tiempo llegar a un punto donde tenga la libertad de también crear esto otro. O sea, no hay
un camino claro y preciso para todo el mundo. Cada quien debe encontrar, considero yo, su propia forma, su propio método. Si es que es algo que te resuena, si es que es algo que te gusta, si es que es algo que a ti te hace sentido. Hay personas que escucharán esto y dirán, qué tontería. Y ya está. No es para esas personas. O quizá yo no lo estoy comunicando para que cuaje o lo entiendan, ¿no? Realmente a lo que quiero referirme, para que realicen este cambio, este salto valiente de crear una vida que sí les hace sentido. Quizá yo no soy la persona para ayudarles, pero habrá otras que sí. Pero también sé que hay otras personas a las que la forma en la que yo lo explico, la forma en la que yo hablo, los ejemplos que doy, sí les hace sentido porque es mi vida, es la forma en la que yo habito, es la verdad que yo vivo y es la forma en la que vivo de manera coherente para poder ayudar a cada vez más personas. Entonces, también porque viene este lado y lo menciono, justo de las personas que quieren crear una vida muy suya, de que a veces ven a otras personas o admiran a otras personas que también están creando algo similar, pero no se trata de que nadie cree lo que tú estás creando o que tú seas la única persona que lo haga, no, se trata de que tú puedes crear algo en el mismo nicho, pero hacerlo con tu esencia. Nadie va a usar tus ejemplos, nadie va a usar tu energía, nadie tiene la misma experiencia de vida que tú y hay personas que están esperando a que lo hagas para poder conectar y realmente poder avanzar en decir, ok, esto es una posibilidad y mientras más personas estemos dando estos saltos valientes, tomando esas decisiones, demostrando al mundo que es posible, cada vez más personas vamos a poder dar ese salto y ayudarnos mutuamente. Eso es parte del propósito de por qué una persona le apasiona su trabajo y se ve haciendo esto a lo largo del tiempo. Yo no estoy trabajando, por ejemplo, yo no estoy creando ese espacio, no he creado tantos episodios del podcast para llegar a cierto número, a cierta libertad, ayudar a cierto número de gente, llegar a cierto número de ingresos y me desaparezco y conmigo no es, para nada. Para mí es como, ¿cuánto más tiempo y cuántas más cosas tengo que crear y quiero crear y se me van a ocurrir para que este mensaje, para que esta forma de vivir llegue a cada vez más personas? No me veo dejándolo de hacer nunca. Y por eso inicié y por eso me tomó mi tiempo y mi ritmo crear esta realidad. Pero esta historia, esta forma de encarnar esta verdad y encarnar mi vida, no es algo que mis padres han transitado desde mi experiencia, quizá lo han visto desde afuera y han estado viviendo sus propias vidas, porque todos vivimos nuestras propias vidas, pero yo sí, y yo sí la entiendo, y yo puedo sentir, encarnar y ver en mi realidad que lo que hago es valioso. Y así también lo vas a poder ver tú mientras vayas avanzando en tu propio camino y en crear tu realidad. Pero eso no lo entienden y nunca lo van a entender si es que no nos damos el tiempo y el espacio para también podernos ver y poder tener esas conversaciones honestas para que podamos coincidir en algún punto y seguir avanzando cada vez más. Así que, viendo esta vida que ellos habían creado para ellos, que habían diseñado, con las que nos daban las oportunidades que nos habían brindado, al mismo tiempo notaba que el hecho de trabajar muchas veces era ni siquiera tener vacaciones, era tener alguna que otra escapada cada cierto tiempo. Claro, manejaban sus tiempos, manejaban sus ritmos, pero no podían tener este grado de libertad. Siempre tenían que regresar a un lugar presencial, anclado, desde el cual recién poder trabajar. Y no era un trabajo que les hacía sentir como vibrantes y vivos, sino era un trabajo que les funcionaba, un trabajo que les brindaba los recursos que necesitaban para poder sostener la vida que tenían. Ya eran padres, ya tenían ciertas responsabilidades de también construir un hogar, o sea, construir una casa, etcétera. Entonces eran otro tipo de responsabilidades que les llevaban a tener que recursearse prácticamente siempre y ver cómo voy a hacer mañana y luego pagar la educación y luego pagar la universidad y luego que la comida, ¿no? O sea, son muchas responsabilidades que en ese momento asumieron, que en ese momento quisieron, pero que no les dejaban llegar a este grado de reflexión de decir, hey, disfruto mi trabajo, estoy en una relación que quiero, conozco a mis hijas, sé lo que les gusta, me estoy dejando conocer también, estoy conectando desde un lugar cada vez más profundo. No tenían el tiempo, el espacio, como para hacerse ese grado de preguntas. Quizá en algún momento y hacían algo, pero no era su completa realidad, ¿no? Y también hay que entender eso, que ellos vivieron de otra manera y piensan que crear una vida tiene que cumplir con ciertas formas porque fue lo que les funcionó y, y muchas veces nos hablan desde ahí. Pero en mi caso, yo quería crear un trabajo anclado a mi verdad, a mi esencia, a lo que genuinamente me gusta hacer.
Y cuando yo decidí estudiar, primero yo me licencié en comunicaciones en la Universidad de Lima. Cuando yo decidí estudiar comunicación, tampoco venía desde un lugar de, me apasiona la comunicación, que sí me apasiona la comunicación, pero yo no era consciente de eso. Siempre fue algo que se me dio natural. Yo estaba en la escuela, habían que hacer estos poemas enfrente del colegio, a mí me encantaba declamar, habían discursos por hacer. Postulé también para ser alcaldesa, que lo he contado en otros episodios, entonces siempre se me ha dado fácil comunicar. Recién cuando estaba en quinto de secundaria di este paso a admitir que quería actuar y era algo que siempre quise, pero nunca sentí que tenía ese permiso de hacerlo. Había como un rol que tenía que cumplir de niña modelo, de alcaldesa, del avión portada, etcétera. Y esto de querer actuar no iba, no cuadraba por alguna razón en mi cabeza con esto que quería hacer, con esto nuevo que quería explorar. Pero luego también, como se llama este podcast, Vivir sin arrepentimientos, ya venía incluso yo ya formando esta filosofía de vida de decir, si no doy este paso, si no hago esto que realmente quiero, me voy a estar preguntando qué hubiera pasado si. Y para mí ustedes saben que es de las peores preguntas que nos podemos hacer en la vida, o sea, son de las que más cargas nos traen. Hay que hacer algo al respecto. Son como estas lucecitas de hacia dónde tenemos que seguir y qué pasos valientes hay que dar para no quedarnos con esa duda. Para mí es mucho mejor tener la respuesta y que la respuesta sea no te funciona, no va contigo, a simplemente quedarme merodeando en la duda de qué hubiera pasado si. Y eso, ¿no? Era ir respondiendo a crear una vida que a mí me hiciera sentido. Yo solo sabía que quería la universidad en la que quería estudiar, sabía que quería algo de humanidades, ahí solo había derecho, psicología, comunicación, ya les expliqué por qué no estudié las otras dos y me decidí por comunicación y a ver a dónde me iba a llevar esta carrera. Y en el camino hubo muchas cosas y muchas decisiones que tomé. En un principio me acuerdo que llevando a los primeros cursos yo dije, una profesora nos preguntó, ¿no? Como, ¿quiénes de acá quieren ser décimo superior? Yo ni siquiera levanté la mano porque no sabía qué era ser décimo superior. Y yo veía gente ahí levantando y que querían. Y luego ahí me pregunté, ¿no? Cuando terminó el año y vi a mis amigas siendo parte de estos puestos, de estos rangos, decir, hey, si ellas pueden, ¿por qué yo no puedo? Yo salí en tercio, me acuerdo. ¿Por qué no puedo? Y de ahí me puse como objetivo llegar a ser décimo superior, pero eso también implicaba otra forma de pensar y de moverte por el mundo para poder alcanzar esas otras metas. Pero, por ejemplo, esas eran metas prestadas, no era una meta que nacía de mí, era una meta que yo decía, esto es lo que se tiene que querer hacer y yo quiero poder tenerlo porque si veo que las demás personas pueden, porque yo no podría, ¿no? Entonces, yo también he tenido, y eso lo puedes ver a lo largo de tantos episodios, he tenido estas preguntas donde me he dejado llevar por lo que yo creía que tenía que hacer o donde yo creía que tenía que encajar, y en otros lados he sido súper yo, rebelde para algunas personas, ¿no? De decir, sí, pero yo quiero esto, sí, pero yo no soy así, sí, pero no me hace del todo sentido. Y hay que hacer un gran trabajo de indagación y autoconocimiento para poder descubrir nuestras propias respuestas. Y a mí me hubiera encantado tener las herramientas que ahora tengo y que brindo para hacerme este camino más fácil, pero bueno. Es parte de mi camino, es parte de mi experiencia y es lo que me permite tener tanta base para poder impactar de la forma en la que hago y crear lo que creo, ¿verdad? Entonces, poder reconocer también estos espacios donde nos vamos autoconociendo, vamos anclándonos en nuestra verdad, vamos creando una vida más nuestra y al mismo tiempo reconocer y dejar al otro, en este caso nuestros padres, que lo que nos dicen viene desde su propia historia, desde su propio contexto, desde lo que creen que es correcto. Y reconocer esto nos permite ser amables con ambas historias, con quienes realmente somos también, con nuestra esencia, poder aceptar que somos seres distintos, que viven realidades distintas y quizás ni siquiera, no sé, no contarles como que yo quiero trabajar en algo que me apasione, no les hará sentido. Quizás nunca trabajaron en algo que les apasiona, quizás ni siquiera se preguntaron qué es lo que me apasiona o qué impacto quiero tener en el mundo. Cosas que algunos de nosotros sí hacemos y sí queremos. Y podemos hacernos esta calidad de preguntas porque justamente nos llevaron a tener este tipo de oportunidades, todo el trabajo que hicieron. Entonces viene, nuevamente es un lugar de agradecimiento, pero también de reconocer que queremos algo distinto y que podemos desde ahí crear una vida genuinamente nuestra, una vida que sí queremos. Y ahí hay una pregunta súper interesante por hacernos que es, ¿y qué pasa cuando en nuestro entorno no hay nadie que haya creado una vida que genuinamente le gusta, una vida que les apasiona, sino que
simplemente han ido avanzando por los caminos que les ha llevado la vida. ¿Qué hago en ese caso? ¿A dónde volteo? Si tú también tienes este escenario, yo te entiendo totalmente. En mi caso, yo no conozco a nadie, absolutamente nadie en mi entorno inmediato cercano que tenga un negocio digital. Todos de alguna manera tienen algo anclado a la presencialidad, algo que tienen que hacer siempre anclados en un lugar. Pero en mi caso yo quiero poder expandir este mensaje a lo largo del mundo. Quiero poder hacer mis creaciones desde donde sea y que puedan llegar a diferentes partes, poder manejar mis tiempos, poder irme de viaje, atender a mis clientes, poder estar y poder crear la vida que yo quiero sin tener que estar anclada a un lugar físico o un horario de oficina o pidiendo permisos. Nadie que yo conozco tiene ese grado de libertad que yo tengo, ni de esa vida que yo quiero crear. Entonces, eso da miedo no saber a quién recurrir, da miedo no tener a alguien que nos guíe, sobre todo desde un lugar tan cercano, y por eso muchas veces tratamos de recurrir a, ok, ¿quién de mi entorno tiene lo más parecido, ¿no? Como quizá lo que yo busco es independencia, ok, ¿quién es la persona más independiente que conozco? Pero a veces incluso esa forma que tuvo para crear su independencia no es la misma en la que yo quiero crear mi independencia. Y claro, a veces ver que alguien lo ha logrado pensamos que, ok, esa es la única forma de hacerlo, esa es la única forma de lograrlo. Y esto es algo que yo también les digo bastante a mis clientes porque es algo que veo muchas veces en las sesiones, es no hay negocio, o casi no existe negocio, yo no he conocido negocio, que no pueda ser exitoso, que no pueda ser abundante, que no pueda ser fructífero. Lo que sí hay son personas que no han entendido quizás las condiciones que les ha permitido que esto flote o se dé, o han construido también esa fortaleza interna, esa resiliencia para que frente a ciertos retos puedan continuar o ver los retos desde un punto de vista de, no es que la vida me está diciendo que esto no es para mí, sino que no he aprendido lo necesario y justamente esta situación me está enseñando lo que necesito aprender. O sea, es un regalo. Me está enseñando lo que necesito aprender para que al superarlo esto pueda seguir creciendo. Por eso hay tantas historias en el mundo, por eso hay tanta gente que te va a decir esto funciona, esto sí, esto no, pero si tú miras un macro, si tú ves la vida desde un lente mucho más grande y extenso, te das cuenta que no hay rubro donde no te puede ir bien, pero sí hay personas que cuando ven una dificultad, huyen, se escapan, se van, porque les da miedo, porque es desconocido, porque piensan que es una señal de que no te va a ir bien. Y no siempre es eso. Habrán situaciones en las que sí, y por eso hay que también estar muy anclados a nuestra intuición y saber diferenciar cuando un mensaje viene desde el ego, desde el miedo, desde que te quiere ayudar a espantarte, y cuando hay mensajes que vienen desde nuestra verdad, que nos dicen, esto es tuyo, este camino sí es para ti, este es un camino que está anclado a lo que genuinamente quieres. Llevas teniendo esta idea años y años y años y años y años. Es esto para ti. Solo tienes que aprender a superarlo. O incluso yo a veces lo tomo como esta pregunta, porque son tipos de preguntas que a mí me ayudan como de, decías que lo querías, ¿verdad? Aquí está. ¿Qué vas a hacer al respecto? Entonces, cuando algo me frustra, que hay muchas cosas que me han frustrado a lo largo de los años, que me frustran en la actualidad, que me seguirán frustrando, pero yo los veo de esa manera, como de, es la vida, el universo, mi negocio, no sé, diciéndome, ¿qué vas a hacer frente a esto? ¿Vas a aprender? ¿Con quién vas a hablar? ¿De qué te vas a educar? ¿De los recursos que ya tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas a invertir? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué le vas a dedicar tu tiempo? Y ahí uno también tiene que aprender a ser coherente. Todo lo que hacemos tiene un mensaje de yo quiero amplificar esto en mi vida, yo quiero que mi vida vaya por este camino, yo quiero tener cada vez más de esto. Entonces, si por ejemplo alguien dice, ¿no? Yo quiero tener un negocio donde yo pueda manejar mis tiempos, pero el único negocio que conozco es donde tengo que estar en una oficina y sentarme en este bloque de tiempo y son demandantes y funcionan de esa manera. Ok, ok, esa es su situación actual. Y hay que verla, no hay que negarla, existe, pasa. Pero al mismo tiempo poder decir, frente a esto, ¿qué habilidad quizá, esta habilidad que tengo, por ejemplo, ¿no? Por la que me contratan de esta manera, la puedo hacer de manera remota? ¿La puedo
hay evidencia en el mundo, hay empresas que lo están haciendo de manera remota, como yo lo puedo hacer de manera remota si es que lo hago independiente y brindo asesorías, por ejemplo, ¿no? Entonces, ir buscando puentes mientras estás en una situación para luego cuando encuentres tu forma, tu manera, puedas ir por ese camino y ampliando esta nueva forma de vivir y así al darle menos energía a esto y al a incrementar eso, tu vida va a ser cada vez más esto, cada vez más esta área que tú sí quieres. Pero esta realidad se va a crear si es que tú tomas las acciones que sostienen esta nueva verdad que tú quieres habitar, esta nueva vida que tú quieres crear. Y como sé qué vida quiero crear, como sé cuáles son las posibilidades, hay que hacer el trabajo interno, hay que hacer el trabajo indagatorio, hay que ir hacia el autoconocimiento. Y si puedes, acá tengo un montón de episodios para que los escuches, para que te acompañes, para que te hagas preguntas o recibe un acompañamiento. Justamente para eso tengo clientes, es para que yo les ayude a ver estas posibilidades en sus vidas y puedan seguir creando una vida cada vez más suya. Pero de eso se trata. Y el tiempo que nos va a tomar llegar a esta verdad, a esta nueva forma de querer habitar la vida, no va a llegar de la noche a la mañana, va a llegar con mucho testeo, con mucho decir, yo creo que quiero esto, ir hacia allá y decir, quizá esto no es lo que realmente quiero, quizá de esto quiero solo este aspecto, ¿no? Pero esto otro no lo quiero realmente. Ok, entonces, ¿qué nueva opción puedes crear a partir de esto que sume otras cosas y probar y ver si es que es lo que realmente quieres? Esto me pasa mucho, por eso también lo menciono, para que lo puedas llevar a tu vida. Y ahí es importante preguntarte si en caso tú no tienes a personas en tu entorno inmediato que habiten una vida que a ti te gustaría habitar, es preguntarte con quién necesito hablar, con quién necesito conversar, qué persona expande estas formas que tengo de ver del mundo. ¿Las tengo? ¿No las tengo? ¿Dónde las puedo encontrar? ¿Qué conversaciones necesito escuchar? ¿Qué contenido quizá existe por ahí que yo no consumo? Y le estoy dedicando mi tiempo quizá a otros que más alimentan mi miedo de que necesito mantenerme en esta vida que en realidad no quiero y no disfruto, en lugar de escuchar contenido que me ayude a soñar y a pensar de maneras diferentes. ¿Qué personas necesito tener cerca? Evalúa tus amistades. ¿De qué están hablando? Evalúa tu pareja. ¿Qué tipo de conversaciones tienen? Evalúa tu familia. ¿Te expanden sus conversaciones o dónde las tienes que buscar? Necesitas quizá otro tipo de vínculos. ¿Qué tipos de sueños quiero empezar a normalizar? Si crear un negocio digital a ti también te resuena, ok, estás escuchando acerca de gente que ya tiene lo suyo, que lo está creando, estás teniendo esas conversaciones, estás contratando a gente que te ayude a hacerlo realidad, o estás alimentando más ese sueño que en realidad, o esa vida que ya no quieres que sea tuya, porque también necesitamos rodearnos de personas que expandan estas formas de ver la vida. Y hablando de expandir nuevas formas de ver la vida, justamente hay metodologías que te ayudan para eso, hay herramientas que sirven para eso. En mi caso, yo uso bastante Points of View, que es una certificación que he llevado, son 4 niveles, yo he llevado los 2 primeros, para poder tener herramientas visuales, preguntas, palabras que nos ayuden a pensar de maneras diferentes. Y es interesante porque siempre que termino una sesión de haber utilizado estas herramientas, las personas, mis clientes, quedan como que fascinados, ¿no? De decir, yo tenía todo eso en mi interior, yo sabía todas estas cosas y sí, es que tenemos mucha sabiduría interna, pero no tenemos el espejo adecuado, la persona adecuada, las herramientas adecuadas que nos ayuden a ver más posibilidades en nuestras vidas. Acá te lo quiero mostrar aprovechando que lo he traído, porque y aprovechando que estoy haciendo video, porque no lo suelo hacer. Entonces, estos son points of view, son tarjetas que tienen diferentes imágenes. Aquí te voy a mostrar esta, por ejemplo. ¿Y qué te dice esta imagen? Vamos a hacer como un pequeño ejercicio. Observa esta imagen, observa sus detalles, las expresiones de las personas que están ahí. Pregúntate, ¿a dónde van? ¿O qué están viendo? ¿Tú te encuentras en esta imagen? ¿Qué detalle ha llamado tu atención?
Y de lo que has podido notar, ¿cómo lo puedes unir a esta vida que te gustaría crear para ti? Un ejemplo de lectura de esta imagen puede ser, acá te voy a dar un ejemplo, estoy totalmente improvisando, es que quizá son hermanos y la chica que está al frente está yendo a una entrevista laboral del trabajo de sus sueños, de la vida que realmente quiere. Pero su hermano tiene mucho miedo de que, o cree de que no lo va a lograr, o cree que es muy difícil, o cree que ese tipo de oportunidades no son posibles. Entonces está ahí, detrás de ella, cuidándola de cierta forma. Pero es un miedo que ella no tiene, o quizás sí tiene, pero aún así se mueve y va detrás de eso. Mientras que en el caso de él, quizá es un miedo que sí haría que se frene, y por eso está yendo con ella, para cuidarla, para aconsejarla, para acompañarla, para consolarla. Entonces por eso están como con esta distancia, yendo hacia un mismo lugar, pero cada quien desde un lugar distinto. ¿Y qué podría decirme eso acerca de la vida que yo quiero? Que a pesar del miedo, yo voy a ir a crearla. Que a pesar de que encuentre trabas en el camino o no se estén dando las cosas de la manera más fácil, yo voy a ir detrás de eso. Y que sí, en este caso, por ejemplo, esta conversación que tuve con mi papá, claro, él me acompaña en la vida, él quiere lo mejor para mí, él me va a aconsejar siempre desde un lugar lleno de amor, pero él no sabe lo que yo siento por dentro, él no tiene ese mismo sueño, él no tiene esa misma visión de la vida que yo quiero habitar. Entonces, esto, por ejemplo, esto que te estoy diciendo es una forma de interpretar la imagen que a mí me hace sentido por la historia de vida que yo tengo. ¿Cómo lo podrías aplicar en tu vida? ¿Qué te dice acerca de ti? ¿Qué te dice acerca de tu historia? Quizá en la imagen que yo te mostré, tú no te identificas con la chica que está adelante, sino tú eres la persona que está detrás, que piensas que otras personas sí pueden conseguir lo que quieren, pero tú no, que es imposible. ¿Dónde te encuentras? O quizá tú no eres parte de esta imagen, tú los estás observando y ves en ella a cierta persona en tu vida y en él a otra persona y ves como dos caminos y estás en un punto donde tienes que o sientes que quieres elegir a quién seguir, hacia dónde ir. Y ahí yo te haría esa pregunta, ¿hacia dónde es? Si cerraras los ojos y te preguntaras de acá a unos 5, 10, 15 años, ¿cuál es ese camino más expansivo para ti si tú lo sigues? ¿Cuál es ese camino en el que vas a poder contar la historia más alucinante de tu vida por valiente? No porque salió perfecto, sino por valiente, porque te atreviste a ir a averiguar esas respuestas, tus respuestas. ¿Viste? Esto es lo maravilloso que son estas herramientas, esta metodología y por lo cual yo los uso en mis procesos y las llevo a donde voy. Es maravillosa. Entonces, aquí te di como un pequeño ejemplo para que tú también te hagas unas preguntas y voy a aprovechar ahora que estoy grabando en video para traer más de estas herramientas visuales a este espacio del podcast que creo que ahorita que lo estoy diciendo me parece súper útil y súper valioso. Entonces es eso, reconocer también cuál es esa voz de nuestra alma, de esta vida expansiva que queremos habitar, que quizá no tenemos del todo claro, pero sí hay un llamado que sigue hablando y hablando en el fondo de nuestro ser. Y a veces la voz del miedo es más fuerte y te agarra y te resiste. Pero ¿hasta qué punto tienes que llegar o vas a dejar que esto llegue para que le digas al miedo, le veas con amor y le digas gracias, gracias por querer cuidarme, muchas gracias por querer lo mejor para mí? Pero yo sé desde mi alma lo que es lo mejor para mí. Y no es lo que tú me estás deseando, sino es lo que yo quiero habitar, lo que yo quiero experimentar, como yo quiero verme, como yo quiero tener este concepto de mí, de que el miedo no es algo que me paraliza. Quizás es algo que me acompaña, pero no me paraliza. Se sienta al costado de mí, no al volante de mi vida. Y eso es también algo que debemos aprender a reconocer y a entrenar, sobre todo en las acciones.
A veces uno espera que el miedo se vaya para yo recién avanzar y no se trata de eso. Se trata de que al pesar del miedo, si es que lo que tu alma te está diciendo, si es que esta vida que tú quieres habitar te importa un poquitito más que esto, vas a hacerlo. Vas a ir detrás de eso. Y si aún no has encontrado, no has llegado a conectar con esto que te gustaría a ese nivel, que esta sea tu señal para profundizar y trabajar esta relación con esta vida que quieres hasta el punto en el que llegue a importarte más que este de acá, que no te está dejando avanzar, y así puedas seguir. No se trata de no tener miedo, se trata de ponerle al lado para que tú puedas continuar en avanzar esta vida que tú quieres. Se trata de agradecerle por cuidarte, pero no darle el volante de tu vida, para que puedas crear una vida que sí te hace sentido a ti. Y esta vida tan diferente, tan salida de los esquemas que a veces tenemos de lo que nos han enseñado que deberíamos tener o que nos han enseñado que deberíamos habitar, no aparecen mágicamente. No es usual. Quizá algunas personas sí, que bueno, pero no es usual. Para vivir una vida extraordinaria, tienes que aprender ciertas habilidades que te van a ayudar a hacer la realidad. En mi caso, esto significó invertir en mentorías, certificarme como coach, invertir en herramientas, también certificarme en estas, rodearme de personas distintas, consumir contenido desde diferentes puntos de vista, tener clientes distintos a mí para trabajar en mí y verme sin juicio, para poder ver al otro sin juicio y poder sostener sus procesos. Escuchar esas conversaciones que no existían en mi entorno. Todo esto, todo lo que he ido eligiendo a lo largo de los años, me ha permitido construir paso a paso, a mi ritmo, no al ritmo de los demás, no a la expectativa de otros, sino a mi ritmo, la vida que yo quiero habitar hoy y que habito hoy y que quiero seguir creando. Claro, todavía la estoy construyendo. Yo ahorita no he terminado, no me he lavado las manos, no estoy buscando escapar de este trabajo. Yo quiero más de esto. Quiero tener más cosas de las cuales compartir en el podcast. Quiero vivir y tomar más decisiones valientes para poder compartir desde ese lugar. Porque esta vida me encanta. No es una vida de la que quiero huir. Y esa sería una gran pregunta para hacerte. ¿Estás habitando una vida que te encanta o una vida de la que quieres huir? ¿Estás esperando que lleguen los viernes? ¿Te quejas cada vez que va a llegar el lunes? ¿O ya es momento de que veas la manera de ir creando, ir aprendiendo las habilidades, ir llevándote a esos entornos donde se tienen este grado, este nivel de conversaciones para que puedas crear una vida cada vez más tuya? Todo esto, todo lo que he vivido, me ha llevado a querer crear al fin mi primer programa. Se llama La vida que ahora elijo. Porque esta vida que queremos la tenemos que elegir. No es una vida que va a aparecer, como te decía, es poder nosotros llenarnos de ese poder y de decir, yo quiero esta vida, yo elijo esta vida. Quizá aún no es la mía, pero yo elijo dar esos pasos hacia ahí. Y si en tu caso aún no tienes tanta claridad de esta vida que tú quieres, a la que quieres continuar, este programa también te va a ayudar con eso. Te voy a dar mis mejores herramientas que utilizo con mis clientes para que puedan tener esta claridad de decir, estos son mis valores, esto es lo que es realmente importante para mí, esto es lo que genuinamente quiero para mí en mi vida y que quiero expandir y que me falta quizá trabajar ahorita y de lo que me he desconectado. Ok, es por aquí que tengo que avanzar. Entonces te voy a brindar las herramientas, el contexto y mi acompañamiento para que tú puedas avanzar en crear una vida cada vez más tuya. Este es el primer programa grupal que voy a crear, así que va a tener cupos limitados, solo 15 cupos. Y si te inscribes en la lista de espera, que está en la descripción de este episodio, vas a poder acceder a $55 de descuento. Así que te conviene inscribirte para que en septiembre podamos trabajar en esto. Yo te voy a estar compartiendo a través de mis redes sociales todo este proceso, todo lo que voy incluyendo, la forma en la que voy tomando decisiones para saber qué incluir, que te van a ayudar a que crees esta vida que ahora eliges para ti. Así que ahí te espero. Si es que algo de este episodio ha resonado contigo, definitivamente es un programa para ti. Y ya cuando tú puedes tener esta claridad, reconocer tu individualidad, que es lo que este programa también te va a brindar, lo que a ti te hace sentido, lo que va contigo genuinamente, vas a poder ver las otras formas de vivir y de habitar en la vida sin juicio, sin creer que tu forma es mejor, sin creer que
lo que tú estás eligiendo es lo que todo el mundo debería elegir. No, no todo el mundo quiere emprender, no a todo el mundo le interesa tener un negocio digital, no todo el mundo quiere tener la libertad geográfica, que en mi caso quiero tener. Está perfecto. Todos los tipos de trabajo son necesarios, todos los tipos de personas, de perfiles son necesarios. La verdadera pregunta aquí es, ¿qué vida sí hace sentido para ti? Esa es la pregunta que hay que responder. Así que en este viaje, donde yo fui bajando toda esta información que he ido formando en estos últimos años, que no había tenido la oportunidad de contarle a mi papá, porque ya no vivimos cerca, no solemos tener esos espacios a solas como para tener esas conversaciones ahora, en este viaje pude explicarle y pude conectar también con su historia, decir, papá, en esta área de mi vida, en esta forma en la que yo habito mi realidad, en estas oportunidades que yo quiero y yo veo, tú no las puedes ver, lamentablemente, porque tú no creciste con este contexto ni soñaste con lo mismo. Tampoco estás en el mismo punto de vida. Ahorita él tiene otros sueños, otras metas, y yo también. Yo estoy en otro punto, en otro nivel, en otra edad, en otras cosas que quiero crear. Y le dije, en esto, tú y yo no coincidimos. Tú no me vas a poder entender en eso. No tienes que entenderme tampoco. Y poder liberarnos de eso. No te tienen que entender. Si tus padres en este momento no entienden la vida que tú quieres, no te tienen que entender. Está bien que no te entiendan. Nadie te va a entender. La única persona que te va a entender es alguien que quiere lo mismo que tú. O es alguien que es igual a ti. Fuera de eso, nadie te va a entender al 100%. Pero sí te puede aceptar. Sí te puede acompañar. Sí puede preguntar. Sí puede expandir su forma de ver las cosas y entender que lo que tú quieres para tu vida es una posibilidad que tú sí ves. Entonces fue tener eso en mente. En esto no coincidimos, pero ¿sabes en qué sí me puedes entender, papá? En esas ganas que tú tuviste de ir tras tus sueños, que mis abuelos no podían visualizar en su momento. Esa proyección que tú tenías, esos sueños detrás de los que ibas, esas cosas que querías alcanzar, conmigo pasa igual, pero con mis propios sueños, pero con mi propio contexto, pero con la realidad que yo sí quiero habitar. Y es ahí donde sí podemos coincidir. Y es ahí desde donde sí nos podemos acompañar en esta vida, si es que lo elegimos así. Porque también está esa opción de no elegirse. De que quizá tú quieres, pero la otra persona no quiere. O de quizá la otra persona quiere algo y tú no. No coinciden. Y es doloroso. Es muy doloroso, es muy difícil. Pero también es una opción. Y está esta otra, donde aceptamos que no nos vamos a entender del todo y a pesar de eso nos elegimos. Y desarrollamos las habilidades y tenemos las conversaciones incómodas y hacemos lo necesario para que esto pueda funcionar y nos sigamos acompañando en esta experiencia de vida. También está esta posibilidad. Y ya para finalizar este episodio, creo que una de las cosas más valientes que podemos hacer es honrar ese camino que nos han dado, que nos han forjado, agradecerlo. Realmente, yo te pregunto, ¿te has sentado con tus padres, no solo cuando te graduaste, si es que ya lo hiciste o si estás estudiando, sino realmente sentarte con ellos, agarrarles de las manos y decirle, agradezco tanto lo que tuviste que atravesar y lo que tuviste que hacer para que yo tenga esas oportunidades y al mismo tiempo honro tu historia al yo hacerme cargo de mi vida, al yo dar estos pasos que a mí también me dan miedo, pero me da más miedo no intentarlo. Tener este nivel de conversaciones nos va a ayudar a que genuinamente nos acompañemos en la vida. Creemos vínculos más fuertes, vínculos reales, que no solo se sostienen por la sangre, porque yo nací acá, porque soy tu hijo, sino porque nos estamos eligiendo en esta vida. Y ahora, para ti y para mí, que estamos en este espacio, en este podcast, en este episodio, la pregunta que quiero que nos llevemos de este espacio es, ¿qué vida realmente quieres crear? ¿Y qué es lo primero que viene a tu mente cuando te haces esta pregunta? Quizás no es un escenario clarísimo, pero quizás sí hay nociones de cosas que te gustarían. Apúntalas, regístralas y ve viendo por cuál puedes avanzar, por cuál puedes ir creando, cuál puedes ir trayendo a tu vida. Si aún no conoces a alguien que habite una vida con esas características, búscalas. Búscalas en el mundo. ¿Qué dicen? ¿Qué forma de pensar les ayudó a crear esa realidad? Muchas personas que crean
grandes cosas en el mundo, quieren compartirlo, quieren que otras personas también lo hagan. No escatiman el conocimiento, sino que quieren compartirlo, quieren que más personas vivan con una genuina felicidad y una genuina expansión. Busca a esas personas, no aquellas que te andan ocultando todo. Busca aquellas que quieren verte crecer. Y con quienes resuenes, apaláncate, para que tú también crezcas y se ayuden mutuamente. Y si te ha gustado este episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales, de etiquetarme, de enviárselo a tus padres si crees que les puede interesar o de decirles, no, quiero hablar de este tema con mis amistades, quiero también tener amistades más profundas, ¿les estará pasando esto? Comparte este episodio con quien crees que les pueda ayudar. Y si algo de este episodio te hizo sentido, ahí está la lista de espera para este primer programa que estoy creando de 21 días para crear la vida que ahora eliges. Porque esa vida no va a aparecer por arte de magia. La tienes que ir creando y para crearla primero la tienes que descifrar. Y en esto yo te voy a ayudar. Gracias por escucharme en este episodio y ya nos vemos en el siguiente. Adiós.